es mi primera vez, de verdad que cuando es primera vez cuesta, pero mi temor más grande es hacia Dios, y de verdad que sentir el temor a Dios es que te tiemblan las rodillas, es que quieres hacer reverencia a Él, pero también es temor de los corazones que hoy están presentes. O sea, no sé cómo tú viniste hoy, no sé cómo, si viniste con un corazón preparado para recibir el mensaje de la palabra de Dios, o cómo viniste para ser confrontado con la palabra de Dios. Sabes, muchas veces podemos tener expectativas de ciertos predicadores, pero yo no quiero que hoy me miren a mí. Yo simplemente soy un siervo más, igual que ustedes, pero hoy quiero que prestes atención a la palabra de Dios y que reflexiones en esto, ¿no? ¿En qué pensó Dios cuando creó el mundo? ¿Cuál fue su motivación o su propósito al crear el ser humano? Por ejemplo, creó la naturaleza, creó todo lo que existe hoy en el cielo y en la tierra, pero en la tierra puso al hombre. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios de poner al hombre en la tierra? Y creo que el propósito principal fue para que el hombre le adorara, ¿no? Por naturaleza nosotros somos adoradores. Tú puedes estar adorando cualquier cosa en este mundo. Puedes adorar tu auto, puedes adorar tu esposo, tu familia, pero ¿qué de Dios? ¿Qué de Dios? Estamos adorando a Dios. Y hoy, bueno, vamos a recordar que estamos viendo la serie del creyente, que creemos, ¿no? Venimos hace semanas atrás viendo la justificación, la santificación del creyente, vimos también la elección del creyente, y ahí es donde viene la pregunta: ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Sabes qué vio Dios en vos, en mí? Vio misericordia. Vio misericordia porque estábamos perdidos. Y a su vez, nosotros, a pesar de que estábamos perdidos, no teníamos la capacidad, o no tenemos la capacidad de buscar a Dios. Dios tuvo que hacer algo. Y fue que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos alabarle, porque sin Cristo, sin la gracia que es Cristo, no podemos hacer nada. Así que con esto en mente, quisiera que vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 8. Dice así la Escritura: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tengáis más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que penséis de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque por la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, o el de enseñar, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y vemos aquí el apóstol Pablo, el libro de Romanos, como ya saben, es escrito por el apóstol Pablo, pero el libro de Romanos se divide en dos partes, ¿no? El libro de Romanos vemos a Pablo que nos
nos dice del capítulo 1 al capítulo 11, nos está hablando de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Del versículo 12 al 16, el apóstol Pablo sigue contándonos que debe haber una respuesta por lo que Dios ha hecho. Siempre podemos ver ahí que el capítulo 16 se divide en una salutación de Pablo hacia la iglesia de Roma. Ahora, hay una pregunta: ¿qué fue lo que hizo Dios? En el los primeros capítulos, del 1 al 11, Dios condenó al pecado de todos los hombres, tanto judíos, moralistas, y el tuyo y el mío. También nos justificó por medio de la fe en Cristo Jesús, capítulo 3 al 5. Nos santificó, capítulo 6 al 8. Pero en el capítulo 9 al 11 nos muestra la relación que tuvo Dios, o que tiene Dios, con Israel. Y es hermoso ver este libro porque cuando llegamos al capítulo 12, el apóstol Pablo, tras haber hecho una exposición de la doctrina de la justificación por la fe en Cristo, nos va a hablar de esa justificación por la fe, en cómo debes vivirla, en cómo debo vivirla. Y sabes, me encanta porque comienza el versículo 12 con una frase, y esta frase es esta: así que. Esta frase es la que conecta con el versículo del capítulo 11, el versículo 36, donde el apóstol Pablo hace una doxología, una defensa de la adoración a Dios. El apóstol Pablo nos enseña en estos capítulos cómo nosotros debemos vivir esa justificación en lo práctico. Y saben, me gusta porque cuando Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Lo primero que puedo ver aquí es un Pablo preocupado. ¿Preocupado por qué? Si Pablo no conocía esta iglesia. Pablo no conocía la iglesia de Roma, no había ido a la iglesia de Roma. Pero sabes, lo que estaba en Pablo era Dios mismo, el Espíritu Santo. Y sabes que esa preocupación de Pablo lo lleva a exhortar a la iglesia de Roma a que ellos tenían que vivir así. Dice: hermano, les ruego. O sea, esta palabra, les ruego, quiere decir que Pablo lo está invitando, que él mismo se pone al lado de ellos para acompañarlos. ¿A qué? ¿A qué lo está acompañando el apóstol Pablo? Mira lo que dice: por las misericordias de Dios. Esta parte de la misericordia de Dios, sabes que Dios tiene misericordia con el mundo y con todo, el inconverso y el no converso. Pero sabes, al inconverso le falta algo, y es la gracia, y esa es la que vos tienes. El creyente tiene la gracia de Dios, el inconverso no. Pero del inconverso puede tener misericordia de parte de Dios. O si no, ¿por qué sale el sol? ¿Por qué come? ¿Me entiendes? Entonces Pablo los exhorta a eso, a que ellos tienen que hacer algo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que presentar sus cuerpos vivos, en sacrificio vivo. Cuando el apóstol Pablo te llama o nos llama a nosotros en este capítulo, en este pasaje, a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo a Dios, ¿sabes por qué? ¿En qué está pensando Pablo? No está pensando en algo parcial, está pensando en algo completo. Vuestros cuerpos. ¿Qué significa vuestros cuerpos? Alma, mente y voluntad. ¿Sabes que cuando el apóstol Pablo ahí, cuando dice os ruego, él está haciendo un llamado a los hermanos, le está haciendo un llamado a vos, a mí? Pero ¿sabe qué debo responder yo? No tengo que responder obligado. Mi respuesta tiene que ser voluntaria. Voluntaria. ¿Y a qué se debe
esa respuesta que yo tengo que dar a lo que dice el capítulo 11, versículo 36, que de Él son todas las cosas. Y yo al entender esto, me va a llevar a mí a responder a Dios con esta respuesta, poniendo mi cuerpo en sacrificio vivo. Y Pablo no está hablando de la piel, de los huesos, no, está hablando en su totalidad, porque el cuerpo es el instrumento por el cual Dios va a llevar a cabo su obra aquí en la tierra. El cuerpo es el instrumento que Dios va a usar para llevar a cabo aquí en la tierra su obra. ¿Y sabes quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, somos nosotros. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para que puedan entender un poco de esto, de poner en sacrificio nuestro cuerpo, en el Antiguo Testamento, en Levítico 1, vamos un momento a Levítico 1, para que vean cómo debía ser el sacrificio que debía hacerse. Levítico 1, del 1 al 14, dice: y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrezca ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere de holocausto vacuno macho sin defecto, la ofrenda será, y su voluntad, y de su voluntad lo ofrecerá en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Vamos a dejarlos acá para no hacer el tiempo más largo, pero ve que el sacrificio que debía hacerse debía ser primero perfecto, y lo segundo que debía de hacerse era un sacrificio voluntario, porque no podía ir a media o que alguien lo invitara, no, es algo voluntario, que nace del creyente, que nace del que es hijo de Dios. Su cuerpo debe ser puesto en sacrificio a Dios. Por otra causa, o por esto, Dios en aquel tiempo aceptó el sacrificio de animales, pero a causa del sacrificio supremo de Cristo, los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron ahí. Para quienes están hoy en Cristo, que somos la iglesia, el único culto aceptable a Dios consiste en ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. ¿Y cómo? Bajo el control de Dios. El cuerpo del creyente todavía no ha sido redimido. Alguien dijo que el creyente todavía no ha podido ser redimido. ¿Y cuándo va a ser redimido por Dios? Cuando estemos en gloria con Él, que ya no seremos, sino que seremos semejantes a aquel que nos ha llamado. Ahora, si nosotros, teniendo esto en mente, podemos pensar que nuestro culto racional, por ejemplo, decirlo así, o nuestro sacrificio vivo al Señor, tiene que ser porque alguien lo imponga, o porque alguien me llame y me diga: ¿me puedes ayudar a hacer esto? Vamos a pintar la iglesia. ¿Sabes que no puede ser? Tiene que ser voluntario. Cada uno de nosotros tiene una tarea y una responsabilidad. Si verdaderamente entendiste y creíste que has sido llamado por Dios en dar tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Vivo por qué? ¿Sabes qué? Vivo porque ya no estás muerto. Porque todo aquel que esté en Cristo está vivo. ¿Y sabes por qué dice ahí santo? Santo es porque has sido apartado para algo específico. Vos has sido apartado para algo específico. Y es adorar a Dios. ¿Y sabes por qué es agradable? Porque tu vida
diaria, viviéndola como debe ser en Cristo, va a emanar el aroma agradable de un holocausto como el que se hacía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Y ese es el verdadero sacrificio que Dios acepta, santo, agradable a Dios, el sacrificio vivo. La otra palabra que me gustaría es el culto racional. El culto racional es algo lógico, la palabra significa lógica, a la luz de todas las riquezas espirituales que disfruta el creyente como fruto de la reconciliación con Dios. La conclusión que debe haber entre el creyente, que solo puede vivir para la gloria de Dios, se va a ver manifestada en ese culto racional. Su vida no va a tener otra cosa que rendir culto a Dios. Pablo dice que estos sacrificios, como les decía anteriormente, deben hacerse con las tres características: vivo, santo y agradable. Y eso nos lleva a la conclusión que es un culto racional. El versículo 2: hermano, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué no debemos conformarnos a este siglo? ¿Sabe por qué? Este siglo o este mundo que hoy vivimos está manchado de pecado. No hay nada para ofrecer bueno al creyente. Tú me dirás a mí, pero Lilo, ¿cómo que no hay nada? Si nosotros trabajamos, tenemos nuestras casas, nuestros bienes. Pero sabes que todo eso es malo. ¿Sabes por qué? Porque eso trae guerra entre la familia. Te lleva a distraerte de la voluntad de Dios. Todos los bienes que puedas tener hoy, el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura. No sé cómo los tienes vos. No sé cómo los tengo yo, porque yo voy a hablar por mí también. ¿Sabes? Si no transformamos, ¿y cómo sería esa transformación? ¿Sabe? Mi vida transformada debe empezar de adentro hacia afuera, en mi mente y en mi corazón, porque entonces no estaría siendo transformado. Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad perfecta y agradable de Dios. Cuando el apóstol Pablo exige al creyente un cambio, o sea, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Roma? Que Pablo escribe estos textos y pone en énfasis que ellos deben ser transformados. ¿Por qué debían ser transformados? Bueno, el cambio debe adoptarse a no quedarse o amoldarse en las cosas del mundo. Para nosotros poder ver eso, nuestra mente tiene que ser transformada. ¿Y cómo es la mente transformada? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ir transformando y moldeando a la imagen de aquel que te llamó, que es Cristo. Pablo, para dar un culto racional o servicio, que es lo mismo, a Dios, debemos experimentar ¿qué? Debemos experimentar la transformación. Debemos experimentar que nosotros hemos sido transformados de mente, alma y cuerpo. Porque nuestra transformación tiene que ser total. Porque si es parcial, ¿sabes qué va a pasar si es parcial? Un día vas a estar en el mundo y un día vas a estar con Dios. Un día vas a estar en el mundo y un día vas a estar con Dios. Y ahí es donde el Señor dice, tibio o caliente. ¿No es caliente o frío? Porque tibio te vomito. Entonces, así parece que vive el creyente hoy. Así parece que vive el creyente hoy. Y Pablo hace énfasis en esto a la iglesia de Roma, era porque algo estaba sucediendo. Si nos vamos al contexto de la iglesia de Roma, Pablo no había visitado esta iglesia, pero vete a esa época y párate en la iglesia como está sentado acá ahorita. ¿Qué sucedía? Para que esto Pablo lo pudiera
mencionar, por decirlo. Bueno, este cambio debe ser renovada tu mente. La mente debe cambiar de pensar, lo que antes pensaba ya no lo puedes pensar hoy. ¿Para qué? Bueno, el cristiano ha sido una persona que ha cambiado de esencia, sí es verdad, pero su mente puede estar corrompida. Puedes dejar hábitos, sí, pero tu mente puede estar corrompida. Cuando Cristo llega a la vida del creyente, ¿sabes qué sucede? Tiene que ser transformado. Porque si no está siendo transformada tu vida con la palabra de Dios, sabes que no está pasando nada en tu vida. Y ahí es donde puedes ofrecer ese cuerpo en sacrificio vivo. De lo contrario, no vas a poder, aunque quieras, aunque te esfuerces, siempre te va a ser molesto, siempre te va a ser molesto. ¿Por qué? Porque la mente no ha sido transformada. Por eso quise poner esta predicación sirviendo a Dios. Y el hilo, pero qué introducción tan larga. Bueno, está bien, es larga, pero sabes, el tema sirviendo a Dios. ¿Sirviendo a Dios con qué? ¿O cómo? Bueno, el primer punto es sirviendo a Dios pensando correctamente en mí y en vos. Mira lo que dice el versículo 3. Hermanos, no tengas más alto concepto de sí, que pienses en sí con cordura conforme a la medida de la fe Ahora, ¿cuál fe? La fe que Dios da. Esa fe que Dios repartió a cada uno. Y quiero detenerme en la palabra cordura. ¿Qué es cordura? ¿Qué es la palabra cordura? Bueno, la palabra cordura es la humildad, o significa la humildad que tiene el creyente para pensar de sí mismo. Por ejemplo, tú no puedes, o yo no puedo pararme aquí, porque hoy Dios me da la oportunidad de poder dar el mensaje de la palabra de Dios y mirarlos a ustedes, enanitos, y yo ser el gigante, porque estoy aquí en el púlpito. No, yo tengo que pensar en mí con cordura. ¿Quién soy? Soy igual que ustedes. Ninguno de nosotros, teniendo la posición que tenga, tiene que pensar más que el otro. ¿Por qué Pablo lo llevó a pensar a escribir esto? ¿Sabes? Porque la iglesia de Roma estaba suscitándose este problema. Habían hermanos que por sus dones, por sus capacidades, estaban tomando esos dones y usándolos incorrectamente o dejando atrás a los más pequeños. A los que no tenían los dones le decían: ¿tú no tienes el don de lengua? Héctor, no, este no tiene Cristo. Y sabes, ese es un problema que hay en la iglesia. Muchas veces puedo ser líder de un ministerio, puedo estar en cualquier una posición, pero ¿sabes qué? Dios está viendo tu corazón. Y ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, ve lo que dice el Señor en cuanto a esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que llama Pablo a esta iglesia, a que no os miren cada uno por lo suyo, sino que mire a los demás. Y sabes, cuando nosotros no estamos usando la cordura en nuestra fe, va a pasar que en ningún momento vamos a ser humildes, sino que vamos a estar queriendo sobresalir, queriendo ser mejor. Allí en Primera de Pedro también nos habla. Vamos un momento a Primera de Pedro para
Mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Una persona que no tiene cordura de sí mismo va a mirar siempre por encima a los demás, no va a tener humildad, no va a tener ese respeto por los mayores, porque se las va a mandar, como dicen aquí, se las va a mandar siempre. El tener cordura es pensar con sabiduría. Y ese es un fruto. La humildad es un fruto que debe tener el creyente. También nos dice a la medida de la fe. Piense con cordura a la medida de la fe. Ahora, ¿qué significa a la medida de la fe? Que yo tengo que pensar de mí correctamente en espiritualidad, sabiendo que lo que yo tengo es algo sobrenatural que Dios me dio. Y no debo yo ponerlo por encima de nadie. No debo ponerme por encima de nadie, perdón. Por ejemplo, ahí en 1 de Pedro 4:10, mira lo que dice el apóstol Pedro en cuanto a la medida de la fe. ¿Cómo debo de usar? Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que ya has padecido un poco de tiempo, Él mismo, 4:10, perdón, estoy leyendo, cada uno según el don que ha sido recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores la multiforme gracia de Dios. Esta medida de la fe que está hablando el apóstol Pablo es lo que yo tengo que administrar con cordura. Si Dios nos ha dado su gracia, ¿cómo tengo que administrarla? Sabiamente, humildemente. Y cuando Pablo dice la fe, a la medida de la fe, podemos confundir esto, porque a veces podemos pensar que Pablo está hablando de la fe salvífica o la fe salvadora. Y no es así. Pablo no está hablando de una fe salvadora, sino de una fe fiel a la mayordomía que Dios nos ha dado por medio de los dones, a la administración de tus dones. Una fe fiel es que yo cuando tengo un don lo voy a utilizar en la vida de mi hermano o en la vida de la iglesia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sabiendo que Dios me ha dado una medida de fe. Y esa fe yo tengo que usarla para glorificar a Dios, para alabar a Dios. ¿Y de qué manera? Poniendo ¿qué? Mi cuerpo, para servir a todos. El creyente es asignado o designado a servir a unos a otros. El otro punto, sirviendo a Dios pensando correctamente en los otros. O sea, cuando servimos a Dios, nosotros tenemos que pensar primero en mi hermano o en el cuerpo de Cristo, que es toda la iglesia. O sea, no debo ser egoísta, no debo tener ese pensamiento mezquino de encerrarme en una burbuja y decir, yo soy Lilo y más nadie necesita de mí. ¿Sabes? El creyente es llamado a servir a Dios pensando correctamente en el hermano. Por esa manera dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, en el versículo 4, todos
todos los miembros no tienen la misma función. Así siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros, siendo un cuerpo, y el cuerpo es Cristo, somos muchos. Por ejemplo, mi mano pertenece a qué? No pertenece a la puerta, pertenece a un cuerpo, y soy yo. Entonces cada uno de nosotros formamos la iglesia de Cristo, y la cual Cristo es la cabeza. ¿Y qué hace el cuerpo? El cuerpo ¿qué hace? Se lava. Cuando vos te estás bañando, te estás entregando tus partes con una mano, ¿cierto? Bueno, el apóstol Pablo está llamando a esta iglesia a que cada uno, teniendo sus capacidades, sus dones, está llamando a esta iglesia a que puedan ver esto, que no son individual, que no pertenecen a otra, que no son como el que tiene gallina en el patio, que cada uno anda por allá. No es así. La iglesia de Cristo debe estar unida, debe estar compenetrada entre ellos mismos, los unos a los otros. Y ver lo que dice. Esto significa que si en la iglesia hay unidad, hay un cuerpo. Si en la iglesia no hay unidad, ¿eso es un cuerpo? No es un cuerpo, no parece ni siquiera un cuerpo. Porque cada uno anda por allá. Mi hermano hoy tiene un dicho que dice que andan como... Hay un animal, una gallina que no tiene pelo en el cuello, se llama piropo. Y dice, no, por allá andan como cría piropo, porque andan todos regados, así. Bueno, la iglesia cuando no está unida es así. Andan disueltos por todos lados. Y si hay diversidad que hay, es porque son muchos. Son muchos. Si hay independencia del uno del otro, ¿qué hay? Hay unidad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos saber que hacemos eso. Nos conectamos los unos a los otros. Mi mano se conecta del brazo, el brazo del cuerpo, y así funciona. Ahí en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice esto. 1 Corintios 12, 14. Ve lo que dice el apóstol Pablo en cuanto al cuerpo. Dice, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. O sea, Pablo está haciendo una serie de preguntas y respondiéndose a la vez, pero dice aquí el 18, mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y me encanta porque el apóstol Pablo hace esta narrativa ahí de cómo debe estar conectada la iglesia, de cómo debe estar conectado el cuerpo de Cristo. Nosotros somos varios miembros acá, pero pertenecemos ¿a qué? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. La iglesia universal, la que verdaderamente adora a Cristo, nosotros somos parte de ese cuerpo. Y aquí conformamos el cuerpo de Cristo también. Pero si no lo hacemos así, si yo empiezo a ver a mi hermano, lo empiezo a ver mal, y me dice, no, Ezequiel no tiene lo que yo tengo, ¿qué estoy haciendo? ¿Habiendo unidad? No hay unidad. Si yo veo a Héctor y le digo, Héctor, tampoco hay nada, y así sucesivamente cada uno debe considerar a su hermano de la manera que Dios lo estipuló aquí en la palabra. No a tu conveniencia ni a como tú quieras, es como Dios quiso. Dios quiso
que fuéramos un cuerpo, por eso puso a Cristo de cabeza. Y nosotros somos lo que conforma ese cuerpo. Así que el apóstol Pablo les dice, ¿por qué? Porque está viendo un peligro en esta iglesia. Está viendo el peligro de que esta iglesia está siendo dividida por aquellos hombres que se creen o que no piensan con cordura conforme a lo que Dios quiere. El peligro de la iglesia de Corintio es que ellos competían por los dones. Lo vemos ahí en los pasajes. El apóstol Pablo ve un peligro y él les pedía que se pusieran de acuerdo. Cuando el creyente verdaderamente considera que pertenece al cuerpo de Cristo, va a cuidar el cuerpo. Va a cuidar el cuerpo, no lo va a dividir. No se va a alejar, sino que se va a mantener cerca de ese cuerpo. No sé si lo estás haciendo. No sé si yo no lo estoy haciendo. Y les pido perdón si muchos acá ven que Lino no se acerca a ustedes. Pero también tienen el derecho de exhortarme. Y cuando tú me exhortes, ¿sabes qué voy a hacer yo? Yo voy a agachar la cabeza. Porque no me estoy dando cuenta. Porque cuando yo hago esto, cuando yo me alejo de la iglesia, ¿sabes qué pasa? Estoy dividiendo, no estoy sumando. Y no sé por qué razón te has ido, o por qué razón te quieres ir. Pero sabes que no es la solución. La solución es mantenerse pensando con cordura. Todos tenemos un don. Y que ese don es dado por Dios. Es una habilidad para exhibir el cuerpo de Cristo. Y que este don no es para ti, es para tu hermano. Tercer punto. Sirviendo a Dios correctamente con mis dones. ¿Sabe? Decía que cada uno de nosotros, Dios nos ha capacitado con dones. ¿Sí? De ahí desde el versículo 6. Vamos al versículo 6 de Romanos. Mira lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, vamos a leer completo, el de servir, el que enseña, de enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. De manera que teniendo diferentes dones. Bueno, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? Un don es la capacidad dada por el Espíritu Santo al creyente al momento de que él cree en Jesucristo. Vos no puedes tener un don porque tú estudiaste, porque tú estás saliendo de la universidad. Sí, son habilidades que uno aprende del mundo, pero no es una habilidad dada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la habilidad, el don de Dios, es al momento que tú recibes a Cristo. Cuando tú crees en Cristo, Dios te otorga un regalo. O puede ser muchos a la vez, pero Dios te otorga el regalo del don de la gracia. ¿Y para qué es ese don? ¿Para guardarlo? ¿Para tenerlo yo? ¿Para ser mezquino con él? No. Para servir a la iglesia de Cristo. Aquí Pablo describe los 7 dones que está ahí en el pasaje y cómo deben de usarse, si lo usamos correctamente o no. Pero sabes, son dones que nos van a llevar a la práctica, a ver que yo realmente estoy sirviendo al cuerpo de Cristo y lo hago con un sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. Porque si no lo haces así,
sea, uno puede usar los dones que Dios le da, muchas veces bajo la ira. ¿Está bien hacerlo? No. Con inconformidad. No. ¿Cómo tiene que hacerlo? Santo, agradable a Dios. Dice ahí, el de profecía, úsese a la medida de la fe. Y esto, como decía ya, la medida de la fe es la gracia que Dios te da. El de servir. Bueno, ¿cómo estás usando el don de servicio? Si te gusta servir, ¿de qué manera lo usas? Porque podemos venir a servir como voy al matadero. Lo traen de la cuerda, así. ¿Estás sirviendo así hoy? ¿O eres de los que piensa, es que no estoy preparado? ¿O que no estoy capacitado? Dios te capacitó con un don. Ya tú lo que tienes es que usarlo. Usarlo. Porque si no lo usas, estás siendo mezquino con el cuerpo de Cristo. Todos servimos, ¿o no? Levanta la mano que no sirve. Todos sirven, ¿verdad? Pero ¿sirves a Dios? Ahí es donde está la pregunta. ¿Cómo sirvo yo a Dios? Porque a veces se cuesta como pesada el servicio a Dios. ¿Sabes por qué? Y parece mentira, hermano. Porque no ves nada. Vos no necesitas de nada. Ya Dios te lo dio. Vos no tienes que preguntarte, porque ya Dios te lo dio. Te dio lo más santo y precioso que fue Cristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas hacer mañana? ¿Qué piensas hacer hoy? Porque sí, todos servimos en casa, servimos en un instituto, servimos en un trabajo. Pero ¿qué de Dios? ¿Qué de Dios? ¿Qué estás dispuesto a dar por Dios cuando Él ya dio todo por ti? El de enseñanza. ¿Estás enseñando? Todos los días aprendemos. Pero sabes, somos personas no enseñables. Porque no damos la capacidad para que otros vean y puedan aprender de mí. Porque sabes que el que sirve está enseñando a otro que te está viendo. Porque el que predica la palabra de Dios, el de profecía, es aquel que predica la palabra del Evangelio de Dios. Ese es un profeta. Y aunque tú digas, nadie me ve predicando el Evangelio, no, si te ven. Si te ven aquí dentro de la iglesia, te observan. Y yo sé que a algunos de ustedes les gustaría ser como ese que predica. Pero si ni siquiera lo experimentas, ¿cómo vas a hacerlo? Si sirves, te ven sirviendo. No esperes que te aplaudan. No, sirve. Sirve. Eres un siervo de Dios. Decía un libro, eres un uperete. Y un uperete era un remador que estaba en la última parte de un barco remando abajo, y de arriba le caía toda la basura, todo lo que tiraban para abajo, y ellos no podían parar. ¿Sabes cuándo salían esos hombres de ahí? Cuando morían. ¿Estás dispuesto a morir por la causa de Cristo? Sabes, es difícil. Y nadie te dijo que es fácil. Pero sabes, esos hombres uperetes remaban. Tenían la libertad de decir no, pero ellos remaban de voluntad. Y no les importaba que le caía la basura, que le caía el agua sucia. ¿Quieres servir? Bueno, tienes que pensar como un uperete. Yo voy a servir porque realmente
No necesito que nadie me aplauda. Yo no voy a esperar que nadie me dé una palmada. Porque ya el que me la dio ya lo hizo. Y Él se merece la gloria. El de exhortación. Estás animando al hermano. Estás animando al que está débil en la fe. Sabes, muchas veces nos quedamos en nuestro confort. Y veo al hermano que está mal, hasta que deja de ir a la iglesia, no lo voy a visitar. Ahí sí voy y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y el hermano ya está metido en el hoyo. No, como cuerpo de Cristo. Debemos tener misericordia del hermano. Debemos pensar con cordura que porque yo estoy bien hoy, mañana nadie me garantiza que puedo estar mal. Porque hoy puedes estar bien, estar en la cúspide, pero tú no sabes cuándo vas a caer. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, hay de aquel que crea que está firme y no caiga. Y sé que hay muchos que hoy día tienen su corazón lastimado, están tristes, pero también son incapaces de acercarse a un líder, porque sabes que el líder te va a decir, haz tal cosa, y no te va a gustar. Pero la exhortación viene por ahí. La exhortación es como cuando tú te quiebras un brazo y tienes que hacerte rehabilitación. Te va a doler, pero ese brazo tiene que llegar al mismo lugar. Esa es la exhortación, para llevarlo a la ilustración. Y si tú no estás dejando que el hermano te lleve al lugar, aunque te duela, sino que te estás negando, ¿sabes qué estás haciendo? Estás dividiendo el cuerpo de Cristo, porque te prefieres quedarte en ese lugar a que unirte. Y yo te digo algo, cuando un hermano se va de la iglesia, cuando un hermano se aparta del cuerpo de Cristo, él piensa que no le está haciendo daño al cuerpo, pero sí, porque si yo me quitara esta mano, ¿a quién le hago daño? A mi cuerpo. Pues tú cuando te vas, tú cuando haces lo que estás haciendo, estás haciéndole daño al cuerpo de Cristo. El de presidir, administrar con solicitud. El de misericordia, con alegría. Si vas a visitar a un hermano y vas a escuchar sus cargas, no le lleves las tuyas. No le lleves las tuyas. Más bien ponte en el lugar de él. Ponte en el lugar de él. Y ayúdalo. Escúchalo. No lo maltrates. Pablo está animando a esta iglesia a que todos los que tengan la capacidad o que sean capacitados por algún don, los pongan al servicio del cuerpo de Cristo. Y yo te animo hoy, hermano, a que si vos tienes un don y si no, o no sabes cuál es tu don, no le preguntes al pastor cuál es mi don. Pregúntale a aquel que te lo otorgó. Busca hacer algo. Busca hacer algo. Y no donde te sientas más cómodo, ese es. Tampoco es así. Tampoco es así. Porque podemos confundir y estar haciendo algo a lo cual no has sido llamado. Puedo estar yo aquí predicando cuando no soy predicador. No tengo el don de enseñanza. Y puedo estar enseñando. Puedo estar limpiando acá cuando yo soy músico. Sabes, Dios repartió a cada uno dones. Y para que los tuvieran para la gloria de Él. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá.
le está diciendo a la iglesia de Roma: todos que son capacitados con dones, utilícenlos conforme a la medida de la gracia que Dios le dio. Porque podemos estar usando los dones equivocadamente o siendo egoístas, o siendo mezquinos, o no utilizándolos. Me gusta la parábola del talento. Ahí vayamos a Mateo 25:14. Aunque no tiene nada que ver, escuchen bien, no tiene nada que ver con los dones, porque aquí habla de talentos. Me llama la atención el final de la parábola. ¿Y qué pasa cuando no se utilizan los talentos? ...25 del 14 al 30... dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó los bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2 talentos, y a otro 1, y cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó 2 talentos. 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que le había dado 5 talentos, trajo 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, eres sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y yendo también el que había recibido los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí tienes, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero ve lo que dice el 24: pero yendo también el que le había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. He aquí lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que el ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y al que tendrá más, porque al que tiene se le ha dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes? Este texto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, ¿está? No tiene nada que ver. Pero ¿sabes? La consecuencia de yo tener un don y no usarlo puede ser contraproducente para el creyente. Y tomando este ejemplo, que no tiene nada que ver, yo tendría temor de tener un don y no usarlo. Con esto no estoy diciendo que lo que Dios te ha dado te lo va a quitar, sino que lo que no estás usando, ¿por qué no lo estás usando? ¿Por qué no estás usando tus dones? ¿Sabes? Una de las cosas por las que no usamos los dones, ¿sabes cuál es? El pecado. El pecado no te deja servir. Y cuando hablo de pecado, hablo de una serie de características de pecado que te van a llevar a muchos
orgullo, enojo, ira, rencor. Son muchos pecados que no te dejan usar los dones. O porque no estás en el lugar que debes estar. Estás usando un don donde no tienes que usarlo. Y esto nos advierte el peligro de defraudar a Dios con nuestros dones. Porque cuando tú tienes pecado, no puedes servir. Cuando hablo de pecado, no estoy diciendo que no puedes hacerlo, sino que ese pecado es tropiezo para servir. Ah, no, Lilo, pero es que yo no sé cuál es mi don y cómo sé yo. No. Dios te ha dado la capacidad. Dios te ha capacitado y te ha dado un don. Usarlo. Ponte a hacer algo en el cuerpo de Cristo. Si tú piensas que te gusta compartir, no pienses que es que tiene misericordia, que tiene que estar metido en todas las casas, porque eso no puede ser. Ajá, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para saber cuál es mi don? Ahí me está la pregunta, como dice el otro, del millón. ¿Cómo hago para saber cuál es mi don? Bueno, tu don se puede reflejar muy claramente en que tú estás obedeciendo. Cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios, porque un don es dado por Dios. ¿Y quién es el dueño de la palabra? Dios, ¿verdad? Entonces, yo no puedo empezar a inventarme habilidades diciendo que es mi don. Tengo que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me va a guiar a eso. Hazlo así, tú te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Pero no empieces a preguntarte. Pregúntale en oración a Dios: Señor, ayúdame a desarrollar mis dones. Yo quiero servirte, pero ¿cómo hago para servirte? La palabra de Dios, hermano. Pobre de la iglesia que no tiene el interés de usar sus dones. ¿Por qué? Porque muchas veces lo utilizamos mal y nos sorprendemos. Por ejemplo, ahí en 1 de Pedro, un varón que pueda leerlo por acá cerca, 1 de Pedro 4, 10, 14. Cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que esto sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿a quién pertenece? ¿Cómo debes usarlo? Para la gloria de Dios, no para beneficio tuyo ni mío, no. Y cuando yo sirvo a mi hermano, ¿a quién estoy sirviendo? A Dios. Eso es el don. Cada uno pudo haber recibido o recibió un don. Puede ser el de construir, por ejemplo, los constructores, el de predicar, el que está aquí predicando, el de plantar o hacer sillas, el de tocar piano, los músicos, el de cantar la alabanza, el de enseñar a los niños, Sergio, el de jugar fútbol. ¿Eso es un don? Sea lo que sea, hermano, pero vos recibiste un don. Vos recibiste un don y debes usarlo, pero no para tus beneficios, Acuérdense lo que dice 1 de Pedro: para la gloria de Dios,
Cuando dice ahí el apóstol Pablo, por gracia, ¿sabes? Eso es algo que la gracia es algo que Dios da al creyente. Es algo que vos no mereces, que yo no merezco. Esta gracia fue la que llamó a Pablo. Su gracia divina de Dios llamó a Pablo y te llamó a ti y te capacitó a ti con dones. Ahora, no sé qué piensas tú de esto. ¿Qué piensas de cómo estás sirviendo a Dios? Si lo estás haciendo con ese deseo de dar tu cuerpo al Señor. ¿Cuál es tu adoración a Dios? ¿Qué debes hacer? Cuando adoras a Dios es porque estás reconociéndolo, hermano. Y al reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida, te va a llevar automáticamente a dar tu cuerpo en sacrificio vivo. Es la respuesta que da el creyente a Dios por lo que ya Dios hizo. Cuando sirves a Dios con tu cuerpo, estás adorando. Estás adorando lo que Él es. Estás pensando en ti con cordura. También piensa cómo yo estoy sirviendo, cómo yo estoy adorando a Dios. Porque eso es ser humilde. El meditar en sí mismo es humildad. Sirviendo con tu mente. Sirve con tu mente a Dios. No dejes que tu mente se llene de basura. Porque sabes, el mundo lo que nos vende es basura. Y el creyente está en medio de eso. Está en medio de eso. Es como cuando tú ves un vertedero de basura. No sé dónde queda el vertedero de basura de aquí en Buenos Aires. Pero yo he visto vertederos de basura donde hay gente buscando ahí. Bueno, el creyente está en medio de un vertedero de basura que nos bombardea cada día. Bombardea tu vida, bombardea tu corazón, tu mente, a tus hijos, a mis hijos. Y nosotros, ¿sabes qué hacemos? Nos hacemos los locos. Pero debemos servir a Dios con nuestra mente. Tienes que servir y adorar a Dios con tus dones, con lo que Dios te dio. Dios te ha capacitado, Dios te ha dado. Dios te va a llevar a utilizar ese don que tienes. No te aflijas, no te quedes sentado. Búscalo, búscalo. Y quisiera finalizar con unas preguntitas, nada más. Y la pregunta es, ¿qué te impide hoy a ti, hermano, de la persona que está acá hoy por primera vez? Porque también nosotros, los creyentes, podemos pensar que hoy estamos aquí y decir, pero yo sirvo, yo estoy sirviendo. Pero ¿cómo lo estás haciendo? Ahora, ¿qué te impide a ti servir hoy a Dios? ¿Qué te impide servir hoy a Dios? ¿Qué te impide dar tu vida a Dios cuando Él ya dio a su Hijo hace 2000 y pico de años atrás a la cruz por nuestros pecados? ¿O qué pecado hay en tu vida que no has confesado, que no te permite servir? ¿Hay amargura? ¿Hay rencor contra alguien? Porque esos son los pecados que no te dejan servir. ¿Estás viendo lo que no debes ver? ¿Estás experimentando lo que no tienes que experimentar? ¿Sabes? Son pecados que impiden la barrera de la comunión con Dios. Yo puedo estar ahora aquí, y les digo con toda sinceridad, puedo estar aquí hoy y puedo estar en pecado. Puedo estar en pecado. Pero ¿sabes algo? El pecado se refleja en el creyente. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que vos eres luz del mundo. Y cuando una luz está opaca, es por algo. Y si vos no estás dando luz, como estos focos que están ahí,
O estás así como ese que está ahí, hay dos prendidos y uno está apagado. ¿Sabes por qué hay pecado? Pecado que no has confesado. No importa, no se lo confieses a un líder, confiésaselo a Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad. No cierres el corazón. ¿Qué mentira te estás creyendo tú? Porque, ¿sabes? Muchas veces nosotros creemos en la mentira del diablo. El diablo invade nuestra mente con lo que vemos, con lo que escuchamos. Porque prestamos el oído a escuchar cosas que no tienes que escuchar. En tus reuniones, en tu colegio, en tu trabajo, hay mentiras que vienen a tu mente, hasta en tu propia casa. Y nosotros no debemos abrazar la mentira. Porque si hoy estás sirviendo y alguien te dice, tú no puedes servir porque no estás bautizado, Lucas. ¿Pero qué le impide él servir? Él no está bautizado, pero él puede servir en áreas que puede ayudar. Sí, él no puede tomar un compromiso, pero él tiene el deseo de servir. ¿Y por qué quitarle a él eso? ¿Por qué decirle esa mentira? ¿Me entiendes? Por esto no estoy diciendo que va a tomar un liderazgo o que va a estar en el ministerio de Ungieres. No, él tiene que pasar un proceso primero y después integrarse al ministerio de Ungieres, por ejemplo. Pero sabes, lo que tú estés haciendo para el Señor, Dios lo va a ver. Pero sabes, cuando tú dejas que la mentira te taladre la mente, no estás dejando que tu mente sea transformada. Y lo que transforma la mente es la palabra de Dios, no los comentarios que dicen. ¿Crees que lo que haces en la iglesia es importante que lo que haces para otro? Tienes para ir para un equilibrio. ¿Es importante lo que hago en la iglesia o es importante lo que hago para los otros? Si yo, porque vamos a aclarar algo, este es el templo de la iglesia. Si yo estoy haciendo algo en el templo de la iglesia y estoy haciendo algo para el cuerpo de Cristo, ¿qué es más importante? Los dos son importantes. Entonces, cuando viene la pregunta a mi mente, si yo sirvo en el templo o sirvo a los hermanos, ¿estoy siendo lo mismo paralelo? Sí es verdad, sí es verdad. Pero la forma es cómo lo haces, cuál es la motivación. Porque tu motivación puede ser equivocada. Puede ser para que me vean, para exhibirme, o para tapar algún pecado que está por ahí. Porque eso también se ve en el creyente. ¿Haces caso al corazón o a la palabra de Dios? Porque si estás haciendo caso al corazón, déjame decirte que estás en el lugar incorrecto. En el lugar incorrecto. No puedes, hermano, pensar que el corazón te va a guiar más que la palabra de Dios. O los que están acá por primera vez. El corazón no guía a nadie. El corazón no guía a nadie. El corazón siempre te va a guiar al error. Al error. Y me gustaría leer un comentario que dice, ¿sabes? Todos fuimos llamados, ¿cierto? A todos se nos dieron dones, se nos dieron responsabilidades. El apóstol Pablo está llamando a estos hermanos a servir correctamente, dando su cuerpo en sacrificio vivo, en adoración a Dios. Uno de los problemas más difíciles que hay en la iglesia hoy día es este. No encontramos personas responsables y comprometidas para servir. Hay cada vez menos creyentes
con el deseo de poner sus dones a servicio de Dios y de edificar la iglesia. ¿Por qué? Por su ocio. No sumen el compromiso de servir al Señor por su ocio, para ministrar y suministrar las tareas de Dios. En muchos casos, ¿sabes qué hacen? El creyente dice esta palabra: no soy digno de servir, no merezco estar en ese puesto. ¿Y quién te dijo a ti que si eras digno o no? Dios te llamó, vos respondiste. ¿Qué debes hacer? Obedecer. Dice: no estoy dispuesto, no tengo tiempo. Sabes que no tienes tiempo, no te haces el tiempo, es otra cosa. Por las cosas de Dios. Una persona puede cumplir sus deberes en la iglesia, aburrido o con alegría. No sé si tú has visto a alguien sirviendo aburrido, se anda quejando. ¿Sabes? Le voy a contar un secreto de mí. Yo estoy en el ministerio de mujeres, y cuando los muchachos no venían, yo me enojaba muchísimo. Y servía así, aburrido. Servía aburrido. Y renegaba. Y Diego venía y me abrazaba y yo ponía el hombro así, duro. Y Diego me decía: lindo, oramos. ¿Para qué vamos a orar, Diego? Déjalo quieto, que cuando quieran vengan. Pero mi corazón estaba endureciéndose. Hasta que un día decidí no servir más así. ¿Sabes? El servir aburrido o alegre a la iglesia de Cristo no va a depender del Señor, va a depender de vos. Va a depender de vos. Y pongo este ejemplo no para vanagloriarme, para que, no, sino que yo entendí, gracias a una predicación, que el servicio a Dios, y a un libro que estamos leyendo con los chicos, que el servicio a Dios es un sacrificio. Y hoy me lo confirma Pablo aquí en el capítulo 12. El servicio a Dios es un sacrificio, y te lo confirma Pablo a vos. La iglesia necesita hombres celosos del servicio, que tengan un corazón dispuesto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra terrible en el libro de Jeremías. Jeremías 48:10. Quiero que todos la lean. Jeremías 48:10. Mira lo que dice. Vamos. Leo. El contexto de este pasaje es este. Moab se había rebelado contra Dios y había hecho las cosas mal. Vamos a resumirlo así. Y Dios decidió castigar a Moab. Y dijo que iba a mandar un ejército enemigo para destruirlo. Y en el versículo 10, mira lo que dice: maldito el que hiciere indolente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. ¿Qué pasa, Lilo? ¿Por qué tú dices eso? ¿Vas a cerrarnos con eso? No, hermano, no te estoy cerrando con esto. Te estoy llamando a pensar que fuiste llamado a la obra de Dios y eres responsable del cuerpo de Cristo. Y dice el Señor: maldito el que haga indolente la obra de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra indolente? La palabra indolente significa negligente. O sea, que no sea activo. Que no sea activo. O sea, yo con esto no te estoy diciendo que Dios ya te maldijo, sino te estoy diciendo que reflexiones en este pasaje. Porque si tú estás siendo llamado a la obra de Dios y no lo estás haciendo, estás deteniendo la obra de Dios. Estás deteniendo la obra de Dios. Y trae consecuencias. ¿Cuáles? Dios las sabrá. Dios sabrá las consecuencias.
Por eso yo te pido que reflexiones en ese pasaje. Para los que anotan, Proverbios 10:4, Proverbios 12:24, te puede dar luz a este pasaje. Pero el Señor dice, el que detiene, el que hace la obra, el que detiene la obra de Dios negligentemente, tiene consecuencias. Amén. Vamos a orar.